no voy a decir muy antiguos, pero sí son antiguos, en el sentido de que a través de la historia se usaban las tetraciclinas para muchas pandemias y muchas enfermedades. Em, Contarles que las tetraciclinas, por ejemplo, fueron la solución contra la epidemia que generó el Vibrio cholerae, en el que las personas tenían diarrea, la famosa diarrea en agua de arroz, ¿ya? Y las tetraciclinas fueron la cura de aquello, ¿sí? Entonces, simplemente como preámbulo, estas fueron descubiertas más o menos hace 50 años por Dugar. Tenemos alguna clasificación que en un momento la vamos a ver, pero una clasificación general y clásica, en la que la clasificamos entre naturales y semisintéticas, pero ambas son derivadas del Streptomyces. Ya en la parte del anillo, ya en la parte la parte química, estas tienen un núcleo tetraciclínico y están formados por 4 anillos hidronaftacenos fusionados. Un ratito se los voy a mostrar, en los cuales tenemos radicales en el R5, R6 y en el R7, donde se va a ubicar el núcleo tetraciclínico, ¿sí? Obviamente estos van a tener actividad antibacteriana. Algo importante aclarar es que las tetraciclinas son fármacos bacteriostáticos, ¿sí? Si bien al ser bacteriostáticos sí detienen el crecimiento bacteriano y su proliferación, necesitan de nuestras defensas para poder eliminar al germen. Su absorción es casi totalmente gastrointestinal, a diferencia de una tetraciclina de tercera generación que no es así, el restante sí lo es, y se une a proteínas plasmáticas. Y en eso, a manera de introducción, si bien son derivados de hidrocarburos aromáticos, estos están disponibles en forma de clorhidratos, ¿sí? Por eso que van a encontrar en el mercado como el clorhidrato de tetraciclina. Existen tetraciclinas naturales y semisintéticas, y en un momento vamos a ver la clasificación y veamos un poco de la estructura química. A esto nos referíamos cuando hablábamos de los anillos, ¿sí? Y también esta es la molécula de la clortetraciclina, ¿ya? Y con la posición de ciertos radicales en ciertos lugares puede cambiar, como ser la oxitetraciclina, y por ejemplo el nuevo butil glucilámido, y su ubicación va a definir en el mismo anillo la formación de la aminociclina, ¿sí? Y sí fue descubierto por Benjamin Dugar en 1948 en Brooklyn, la clortetraciclina como tal, o la tetraciclina propiamente dicha, ya siendo que estos son un grupo de fármacos muy particulares. Eh, si bien son considerados como inhibidores de la síntesis de proteínas, y lo son, ¿sí? Simplemente a manera de mnemotecnia, y esto lo asumí de una presentación en la web, que es, y de hecho lo copié de ahí, es que un mnemotécnico interesante es y que se puede usar al ser tetraciclinas, puede sonar como 30 ciclinas, y esto puede darnos como una mnemotecnia para poder recordar que actúa a nivel de la subunidad 30S o subunidad ribosomal 30S, al igual que otro grupo de fármacos como ser los aminoglucósidos y las gliciclinas, como ser la tigeciclina, que para muchos autores es considerada una tetraciclina de tercera generación, aunque ya muchos autores para la actualidad lo han separado de este grupo. Sí, simplemente comentarles esto en lo que es la estructura química. Ahí les muestro el anillo tetraciclínico, que es característico, que ya lo habían visto mucho más antes, lo mismo, ¿sí? Y bueno, veamos un poco de su clasificación. Hay varias clasificaciones, una que es la
en la que las clasificamos como las tetraciclinas naturales, que son directamente derivadas de las streptomyces, donde tenemos a la tetraciclina, la oxitetraciclina y la demeclociclina, ¿sí? De estos, hasta hace unos todavía 10 años atrás, teníamos en nuestro medio la tetraciclina y la oxitetraciclina. Ahora lo más seguro es que solamente tenemos la tetraciclina, aún la tenemos, aunque ya casi ha salido del mercado. Y tenemos los derivados semisintéticos de la tetraciclina, en los cuales los de más importancia son la doxiciclina y la aminociclina, de los cuales la doxiciclina en la actualidad es la tetraciclina más usada por sus efectos y por sus usos en muchas infecciones de transmisión sexual, por sus usos frente al cólera, por sus usos frente al, o en el uso del acné moderado y severo. La doxiciclina tiene esas bondades en este momento y se los voy adelantando para que ustedes vayan asumiendo algunas consideraciones. Dentro de las tetraciclinas naturales tenemos la clortetraciclina, la oxitetraciclina y la tetraciclina propiamente dicha. En esto, la oxilatetra es la que les decía que aún seguimos encontrando en nuestro medio, aunque ya probablemente para este año y el siguiente año ya no encontremos absolutamente nada. Tenemos las tetraciclinas semisintéticas, ¿sí? En las que podemos encontrar el fosfato de tetraciclina, el de metilclortetraciclina o demeclociclina. Podemos encontrar el pirolidino metil tetraciclina o rotiletetraciclina, la pinemepiciclina, la metaciclina, la lineciclina o tetralizal, la doxiciclina, la aminociclina, la uraciclina, la tigreciclina. Estos en un momento son considerados como las semisintéticas, una clasificación general. Tenemos otra en la que tenemos las generaciones de las tetraciclinas, ¿sí? En estas generaciones de las tetraciclinas podemos encontrar las de primera generación, donde vamos a encontrar les voy a mostrar, es un grafiquito que lo copié también de un video muy interesante que encontré, y que también se los puedo recomendar. Tenemos las de primera, la segunda y las de tercera generación. Sin embargo, también son clasificadas desde su vida media. Tenemos las de vida media corta, vida media intermedia y vida media larga. Si se fijan y hacen un análisis bien rápido, las tetraciclinas más antiguas o las de primera generación son las de vida media corta, pero ya las hicimos o las hicieron molecularmente mucho más estables, en las que tienen vida media larga, en las que tenemos a la doxiciclina y a la aminociclina como ser tetraciclinas de tercera generación. En el caso de la doxiciclina, que nos ayuda mucho a poder evitar la toxicidad de este grupo de fármacos. Tenemos esta última clasificación. Yo usé este cuadrito porque me agrada uno y voy a usarlo en varios momentos. Las tetraciclinas de primera generación son la tetraciclina, la clortetraciclina, la oxitetraciclina y la demiclociclina, de los cuales a mí me interesa que ustedes recuerden los que están en rojo, la tetraciclina y la demeclociclina, ¿sí? Estas tetraciclinas son en este momento tal vez las vigentes, les reitero, aunque ya es muy poco lo que vamos a encontrar. Más de estas, la tetraciclina. Por otro lado, tenemos las de segunda generación, ¿sí? Que también son denominadas de acción intermedia, en las que podemos encontrar tetraciclinas tales como la metaciclina, la limeciclina, la tiaciclina, la mepiciclina, la terramicina, la aminociclina y la doxiciclina, ¿sí? Aunque para varios autores en este momento es considerada una tetraciclina de tercera generación, la tigeciclina. Para otros autores, la tigeciclina ha salido de este grupo a formar un otro grupo de fármacos que se llamarán, o que se llamarían las glicilciclinas, ya considerado en la actualidad para varios autores como un grupo diferente de antibióticos, aunque por los autores tradicionales lo consideran o lo siguen agrupando dentro de las tetraciclinas porque la molécula es la misma, químicamente muy parecida,
y obviamente fue descubierta o fue clasificada originalmente dentro de las tetraciclinas de tercera generación. Otros autores consideran a la aminociclina, la doxiciclina y la triciclina como tetraciclinas de tercera generación, ¿sí? Por eso asumí este cuadrito que me parece un resumen interesante. Y de hecho, de estas, las que ustedes tienen que recordar y las que son más importantes en este momento, en la parte médica, y que les va a servir de aquí para adelante, son la tetraciclina, no la demeclo, pues, muy poco, la minociclina y la doxiciclina, ¿sí? Los demás ustedes los van a manejar de forma mucho más teórica, ¿sí? Eso en lo relacionado con la clasificación. Veamos un poco el mecanismo de acción, ¿sí? Si bien habíamos dejado claro que son bacteriostáticas, pero se habla de que pueden tener cierta acción bactericida dependiendo del tipo de concentración y frente a determinado grupo de fármacos que podemos considerarlos susceptibles, pero en general son bacteriostáticas, ¿sí? Inhiben la síntesis proteica por su unión reversible a la unidad ribosomal 30S, y así van a bloquear aminoácido de ARN de transferencia al citoreceptor en el complejo ribosomal ARN, ¿sí? Eh, Pueden unirse en forma reversible igual a la subunidad 50S, y bueno, hay evidencia que muestra de que por estas dos situaciones pueden alterar la membrana citoplasmática, eh, en el sentido de que si va a haber una mala decodificación de proteínas, esas proteínas van a ser enviadas a la membrana. Esto va a permitir el poder tener una membrana citoplasmática de la bacteria susceptible a una serie de situaciones y a la salida de componentes intracelulares, ¿sí? Lo que condicionaría eh, esta situación dentro de su mecanismo de acción, ¿sí? A altas concentraciones, las tetraciclinas también inhiben síntesis de proteínas en las células de los mamíferos, ¿sí? Y bueno, en esto del mecanismo de acción, igual asumí este grafiquito que me parece súper interesante también, es que, a ver, si bien no olviden que las bacterias gram negativas, las tetraciclinas son consideradas antibióticos de amplio espectro porque tienen efectos sobre bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, eh, probablemente bacterias o las que las denominamos atípicas, inclusive sobre otro grupo de fármacos como serán aerobios, ¿sí? ¿Ya? Al tener ese espectro de acción que puede ser variado por ese tipo, es considerada de amplio espectro, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos de mecanismo de acción como tal, eh, las tetracyclinas cuando ingresan a la pared externa de las bacterias, fundamentalmente cuando hablamos de las gram negativas, recordarles que las bacterias gram negativas tienen cierto tipo de porinas que inicialmente fueron descubiertas en la Escherichia coli, ¿sí? Estas porinas denominadas las OMP-F y la OMP-C. Les ruego me den un minuto, por favor, necesito conectar mi PC. Vamos a tener un pequeño break, please, hasta conectar mi PC. Estamos hablando del mecanismo de acción. No olviden que cuando las bacterias gram negativas, o bueno, les estaba explicando que las bacterias gram negativas tienen cierto tipo de porinas, que originalmente fueron descubiertas en la Escherichia coli, las OMP-F y las OMP-C. Estas porinas son por donde las tetraciclinas pueden ingresar, ¿sí? Ingresan por su característica positiva, o sea, por ser catión,
Sin embargo, una vez que ingresan, esta se va a llegar a disociar, ¿sí? En el espacio periplasmático y de hecho, una vez que va a llegar al espacio periplasmático, porque obviamente cuando hablamos del transporte a través de las porinas, este va a ser un mecanismo totalmente pasivo. El momento que llega al espacio periplasmático, se va a disociar, ¿sí? Y en ese momento va a requerir lo que llamamos prácticamente, va a requerir energía, ¿sí? Estas porinas, estas OMP-C y estas OMP-F, es por donde van a ingresar las tetraciclinas, ¿ya? Una vez que ingresan las tetraciclinas, ¿sí? Eh, van a van a llegar a poder fijarse a nivel de la fracción 30S, ¿sí? Siendo que van a través de esto, poder inhibir la síntesis proteica. Obviamente, al momento que se unen en forma reversible, ¿sí? ¿Ya? Y de hecho, esto va a condicionar ya el poder generar proteínas anómalas, y esas proteínas anómalas van a llegar hasta la membrana de la bacteria, y esto va a condicionar desde la entrada y salida de un montón de sustancias de la bacteria y hacia la bacteria, ¿sí? En ese sentido, una vez que se fija a nivel de la subunidad 30S, va a condicionar la incorporación de aminoácidos a la síntesis de proteínas, y estas proteínas anómalas van a ir hacia la membrana, condicionando alteraciones en la misma, ¿sí? En ese sentido, es que eh, cuando hablamos de... de su mecanismo de acción, es que nos referimos a aquello, ¿sí? Ahora vamos a ir a la farmacocinética. Si bien hay que dejar claro que todas las tetraciclinas, por no decir la mayoría, excepto la tigleciclina, que podemos tenerla en presentación intramuscular, todas las demás son de absorción por vía oral, ¿sí? Y obviamente esa absorción va a ocurrir a nivel estomacal y a nivel intestino delgado. Es importante considerar dentro de la absorción, a lo que vamos a reiterar en sus interacciones, hay sustancias como ser los famosos antiácidos, los suplementos de hierro, las sustancias asociadas a calcio, magnesio, aluminio, inclusive a zinc, ¿ya? Y la leche, que van a disminuir en forma considerable su absorción gastrointestinal, ¿sí? Razón por la cual no deben chocarse con el consumo de este grupo de antibióticos. Aunque la absorción de la doxiciclina y la aminociclina puede estar menos afectada por estos cationes divalentes o trivalentes, en el caso del magnesio y el aluminio, es prudente evitar su administración entre 1 a 2 horas después de la ingestión de los alimentos o medicamentos. Y es por eso que dentro de sus interacciones son considerados como sustancias que disminuyen la absorción de las tetraciclinas. Razón por lo cual nosotros damos antiácidos en pacientes con síndrome del péptico, con gastritis, entonces mucho cuidado. Los suplementos de hierro damos en la embarazada. Ojo que las tetraciclinas no usamos para nada en embarazadas, entonces razón por la cual hay que tomar siempre en cuenta aquello. O en el caso de los suplementos de hierro en los pacientes anémicos, ¿sí?
Y bueno, otras sustancias con calcio, magnesio y aluminio. El magnesio y aluminio vienen a manera de sales, sulfato de o hidróxido de aluminio, hidróxido de calcio, hidróxido de magnesio, magnesio y aluminio. Ya, razón por la cual tenemos que tener cuidado para la absorción, ¿sí? Eh, en el caso de las tetraciclinas que son administradas por vía intramuscular, pueden llegar a precipitar y pueden llegar a provocar irritación local, por lo cual su absorción es pobre y errática. Y en esto tenemos a la tiglaciclina, ¿sí? La distribución de las tetraciclinas se distribuye ampliamente en tejidos y fluidos corporales, incluyendo líquido pleural, secreciones bronquiales, saliva, líquido acítico, humor vítreo y acuoso, fluidos prostáticos y seminales, ¿sí? Eh, Eso en la distribución. Seguimos ya habíamos hablado de la administración, ya habíamos hablado de aquello. eh, y bueno, solamente a manera de referencia, en la parte de la absorción, cuando hablamos de la clortetraciclina, de la tetra, la oxi, la metaciclina, en el caso de la clor se absorbe el 30%, el 60-70% la tetra, la oxi, la meta, el 95 al 100% la aminociclina, la limeciclina y la doxiciclina, ¿sí? Y en la parte de la distribución ya habíamos dicho de que circulan en el torrente sanguíneo ligadas a proteínas plasmáticas en la fracción de 40-80%. Sufren una amplia distribución en los tejidos líquidos corporales, ya lo habíamos mencionado hace un momento. No atraviesan bien la barrera hematoencefálica, de igual forma, eh, solamente en el caso de que el paciente tenga la inflamación de la misma, en el caso de la meningitis, podemos tener cierto paso a nivel de la barrera hematoencefálica, ya, excepto la doxiciclina, que puede llegar a atravesar en un 13% y la minoxidilina en un 30%. Atraviesan muy bien la placenta y poseen afinidad por el calcio. Y esto es complicado porque si le damos una embarazada de tetraciclinas, esto va a llegar a depositarse a nivel de huesos, a nivel de dientes, de uñas y su formación. Razón por la cual debemos ser muy cuidadosos con aquello, ¿sí? Entonces, eso en la farmacocinética. Eh, Dentro del metabolismo, las tetraciclinas son parcialmente metabolizadas a nivel hepático, lo que va a condicionar que puedan sufrir conjugación con ácido acético o ácido glucurónico, ¿sí? Y bueno, normalmente la clortetraciclina es inactivada en líquidos orgánicos. En la excreción, un detalle importante de este grupo de antibióticos es que son aceptados en mayor porcentaje o en un porcentaje importante por vía biliar, ¿sí? En el caso de la insulina hasta el 90%, ¿sí? Sin embargo, entre un 10 a un 50% va a ser por excreción renal. Eh, si bien la tetraciclina puede llegar a permanecer en la luz intestinal y va a modificar la microbiota siendo después excretada, puede interferir en la absorción. Y de hecho, eh, cuando hay la presencia de la doxiciclina formando un quelato inactivo. Y bueno, ya habíamos visto este cuadro cuando habíamos visto en la otra clasificación de los de acción corta, acción intermedia y acción larga, tomando en cuenta de que las primeras tetraciclinas, como las naturales, tienen un tiempo de acción muy corto al lado de las de acción larga. Es por eso que cuando, por ejemplo, en el pasado usábamos la tetraciclina, la dábamos cada 6 horas o cada 8 horas, pero en la actualidad la tetraciclina más usada es la doxiciclina y directamente la damos cada 24 horas, generando menos reacciones adversas, aunque la gastrolesión sigue presente, porque ambos, si este era muy gastrolesivo, este lo sigue siendo tal vez en menor grado, pero aún sigue siendo gastrolesivo. Entonces, tomar en cuenta este detalle, ¿sí? Y bueno, en esto, un detalle importante que les mencionaba, ya es de que antes teníamos la tetraciclina vía oral y endovenosa, en la actualidad no hay para nada. Igual la doxiciclina, ahora solamente son vía orales. En la actualidad solamente tenemos la tiglaciclina, que suele venir para administración endovenosa,
Entonces, en eso es importante dejar claro esta situación cuando hablamos de la vía de administración y el tiempo de acción, ¿sí? Entonces, de la misma forma, fíjense, entre 12 y 16 horas hasta 24 horas actúa la doxiciclina y esto es en forma muy corta, ¿sí? Y desde la minociclina, la doxiciclina y la tiglaciclina ya comienzan a actuar mucho más tiempo, con tiempo de vida media mucho más largo, lo que nos permite una mejor, pero mejor opción en el tema del manejo. Y les reitero, aunque lo damos ahora todavía una sola vez al día, la doxiciclina, y esta la dábamos cada 6 o cada 8 horas, si bien este era muy gasolesivo, este lo sigue siendo, aunque en menor grado, como lo expliqué en ese momento. Vamos a ver un poco de lo que es la actividad antimicrobiana y en esto fundamentalmente lo que es el espectro de acción, ¿sí? Si bien hemos dejado claro que son bacteriostáticos y van a inhibir la síntesis proteica al fijarse a nivel de la unidad 30S y pueden llegar, depende de la concentración, a tener un efecto bactericida, ¿ya? Hay una diferencia entre las tetracyclinas de primera y segunda generación. Si bien las tetracyclinas de primera generación, y voy a usar este gráfico y voy a retroceder un poco, tenían un efecto fundamentalmente frente a gram positivos, ¿ya? Y ya a partir de las semisintéticas frente a gram negativos, a partir de ahí es que desde la segunda y tercera generación, fundamentalmente, esto comienza a aumentar y comienza a mejorar en el detalle del uso frente al el denominado Staphylococcus aureus, meticilino resistente. ¿Sí? Siendo una opción la doxiciclina y fundamentalmente la tigleciclina y la minociclina cuando hablamos del uso frente al Staphylococcus aureus. No hay que olvidar también que dentro del espectro, antibacteriano o el espectro de acción, si bien originalmente cuando hablamos de los cocos gram positivos y hablamos de la primera generación, ¿sí? Estos cocos gram positivos, dentro de este grupo tenemos desde el Streptococcus pyogenes, por ejemplo, cuando hablamos de los cocos, está el Staphylococcus aureus meticilino sensible, ¿sí? Tenemos inclusive en el caso del Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Pero lo complicado es que hacían rápidamente resistencia, ¿sí? De ahí, cuando llegaron las tetraciclinas semisintéticas, las de acción intermedia o las denominadas de segunda generación, esto mejoró un poco más y se entraron o se comenzó a trabajar o cubrían ya bacterias gram negativas, como ser, por ejemplo, la Escherichia coli, una bacteria gram negativa importante es el Vibrio cholerae, o cholerae, la Brucella, la Yersinia, la Legionella neumófila, la Neisseria gonorrhoeae, ¿ya? E inclusive el Helicobacter pylori, ¿sí? Entonces, en ese espectro también encontramos cierto tipo de bacterias denominadas atípicas, ¿sí? Dentro de las bacterias atípicas podemos encontrar, eh, por ejemplo, como ser el micoplasma, ya, y como ser también las clamidias, ¿sí? Aunque los micoplasmas, al ser bacterias atípicas, para varios autores son considerados como intracelulares atípicos, ¿sí? Entonces, sin embargo, por tener cierta similitud en el espectro de acción como al lado de algunos macrólidos, ya es por eso que los dejamos de lado y preferimos usar macrólidos por el tema de las reacciones adversas.
Eh, También se vio o hay acción de este grupo de fármacos frente a, por ejemplo, el agente causal de la sífilis, como ser el treponema pallidum. Después, algunas micobacterias que le denominábamos las micobacterias no tuberculosas, como ser el Mycobacterium avium, el Mycobacterium chelonae, y también se ha visto acción frente a algunos protozoos, como ser el Plasmodium, en su variedad falciparum, la entamoeba es una ameba, y el Balantidium coli, que es igual a otra ameba. En este espectro, bueno, eso es lo relacionado con el espectro de este grupo de fármacos, ¿sí? Ya es importante también hablar ahora, y vamos a ir aclarando, y hablamos de esto otro, y hablamos de esto, ya. En un rato vamos a hablar de los mecanismos de resistencia, ¿sí? Antes de ir a las interacciones, vamos a ir a las indicaciones, ¿sí? Dentro de las indicaciones, tenemos algunas indicaciones clásicas, ¿sí? Indicaciones clásicas les decimos porque, si bien son fármacos de hace 50 años, ¿sí? Las tetraciclinas nos han servido para una serie de enfermedades y para una serie de situaciones que en el tiempo han generado muchos problemas de salud pública. Una de esas es, por ejemplo, el cólera, ¿sí? El cólera, al ser una enfermedad y para nuestro medio, para nuestro contexto, ha llegado a ser en un momento hasta destructivo. Ya han habido epidemias de carácter mundial asociadas al cólera, y ya han matado a mucha gente, lo que prácticamente se ha convertido, o las tetraciclinas han llegado a poder ser una solución para este grupo de enfermedades. Sin embargo, las tetraciclinas, al observarlas en general, vas a ver que estas tetraciclinas tienen un espectro muy particular al lado le denominamos gérmenes atípicos, pero también gérmenes asociados a infecciones de transmisión sexual. Si bien los micoplasmas y las legionelas son bacterias asociadas a las denominadas neumonías atípicas, ¿sí? Estos llegan a ser una opción para aquello, pero también son una opción para infecciones de transmisión sexual, como ser las que podemos tener frente a las clamidias, ¿sí? No olvides que la clamidia es una enfermedad de transmisión sexual. Hablo de la clamidia trachomatis o trachomatis, la que puede normalmente causar las denominadas uretritis por clamidias, o para otros autores, uretritis no gonocócicas, ¿sí? Las denominadas cervicitis y el denominado linfogranuloma venéreo producido por la clamidia, ¿sí? Entonces, en eso, las tetraciclinas, específicamente la doxiciclina, en la actualidad tiene estas bondades, el poder ser usada frente a este grupo de enfermedades, como ser esas bacterias atípicas, pero también frente a las ITS o ETS producidas por la clamidia, ¿sí? Si bien habíamos comentado de que puede extraoficialmente usarse frente a Neisseria gonorrhoeae, también llega a ser una opción frente a ciertas infecciones producidas por Neisseria gonorrhoeae, o en el caso de las infecciones producidas por este germen, que también son ITS.
¿sí? En eso, la enfermedad pélvica inflamatoria producida por las clamidias o la Neisseria gonorrea o su asociación, porque normalmente cuando tú veas una infección de transmisión sexual no vas a ver una sola bacteria, vas a ver muchas bacterias. Normalmente son las famosas vaginosis mixtas que van a ser responsables de las enfermedades pélvicas inflamatorias y teniendo como consecuencia las famosas uretritis o las cervicitis y demás. En eso también se ha visto que se puede usar, pero no es de primera línea, pero tiene cierto espectro frente al Streptococcus pneumoniae, ya, nada más que el Streptococcus pneumoniae hace rápidamente resistencia frente a las tetraciclinas, y en una neumonía que queda en la comunidad de carácter no complicado, si no tenemos las opciones de betalactámicos o macrólidos, podría llegar a ser una opción este grupo de fármacos. ¿Sí? Por otro lado, tenemos, ya hemos dejado la uretril en venéreo por clamidias, por esas razones que las tetraciclinas son indicación en enfermedad inflamatoria producida por clamidias y Neisseria gonorrhoeae, son indicación en las uretritis producidas por Clamidia trachomatis, en la enfermedad venérea producida por Clamidia trachomatis, son opción y son de primera línea para aquello. También podemos usar en cierto tipo de prostatitis y epidemitis producidas por Neisseria gonorrhoeae o también por la misma clamidia. ¿Sí? En el caso del famoso chancroide producida por el Haemophilus ducreyi, las tetraciclinas son una opción, ¿sí? Una opción interesante e importante. Y siempre hay que tenerla presente cuando vamos a usarla frente al tratamiento de este grupo de infecciones, ¿sí? Muchos autores describen también el uso frente al famoso anthrax o al carbunco, aunque varios autores hablan de que se puede usar para profilaxis y prevención, las tetraciclinas, y por ahí algún autor dice que para el escenario de las infecciones o dentro de la famosa guerra biológica puede ser usado para prevención, aunque es muy extremista, pero es una opción, ¿sí? Sin embargo, también la doxiciclina es una indicación importante frente a lo que les decía, una enfermedad importante que es el cólera. Aunque no hemos visto casos de cólera desde el año 91, que fue el último brote en Bolivia, sin recordarles que esta enfermedad es una enfermedad de notificación inmediata, ¿ya? Y es una enfermedad altamente infecciosa, que a veces nosotros llegamos a ignorar, pero tomando en cuenta que estamos en una transición epidemiológica que nos dejó el COVID y tenemos una serie de enfermedades emergentes, siempre tener presente al cólera como una indicación de las tetraciclinas. También podemos usarlo en la denominada enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme es aquella producida, es una enfermedad producida por la Borrelia burgdorferi, ¿sí? O la famosa o la denominada borreliosis también, ¿sí? Siendo una indicación de las tetraciclinas, la borreliosis. También tenemos otro tipo de indicaciones, ¿sí? Que le denominamos de segunda línea o que no son de primera línea, pero llegan a ser una opción. Y hemos hablado de la neumonía adquirida en la comunidad por este neumonía. Habíamos hablado también de la profilaxis, infecciones cutáneas por Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis. En este caso, la doxiciclina y la tigliaciclina se llevan la flor, ¿sí? Siendo los más usados para este tipo de infecciones. O heridas, digamos. También, por el espectro que tiene, y lo habíamos mencionado, llega a ser una opción que no es de primera línea, pero
igual es una opción frente a la sífilis producida por el Treponema pallidum. Y una opción que no la mencionamos junto con estas, pero que la estamos mencionando ahora, pero que la tienes que tener muy presente en la actualidad, para cuadros de acné. El acné es aquella enfermedad en la cual tú sabes, el paciente tiene una serie de lesiones cutáneas en la región facial asociados a comedones y pústulas con secreción grasa, si me lo permites. Este es producida por el propio Bacterium agnes y la doxiciclina muestra o ha mostrado muy buenos resultados. El único problema que de la doxiciclina dosis única día eran los tiempos largos de tratamiento al acné, aunque aún se sigue usando la doxiciclina vía tópica y vía oral para el manejo del acné moderado a severo. Es una indicación importante cuando hablamos de las tetraciclinas con su representante actual, que es la doxiciclina. Entonces, por otro lado, se ha visto en la famosa terapia cuádruple el uso de la doxiciclina, ¿sí? Como la terapia de erradicación del Helicobacter pylori en las gastritis por el Helicobacter pylori, ¿sí? Entonces, en eso es importante tenerlo presente, el poder no usar en este tipo de situaciones. ¿Sí? Por otro lado, algo que no mencioné es en la donovanosis producida por la Klebsiella granulomatis, ya siendo una indicación de primera línea. Y hay también otras enfermedades como ser, por ejemplo, estas van de la mano de la enfermedad de Lyme, o la que es producida por la borreliosis, o la borreliosis producida por la Borrelia burgdorferi. Bien que la borreliosis es la denominada enfermedad de las garrapatas, ¿sí? Estas garrapatas son las que contagian la enfermedad o la borreliosis. La borrelia es una enfermedad caracterizada por fiebre intermitente, algo parecido a la malaria. Hay días que tiene fiebre y días que no tiene. La fiebre sube y baja. Esa es la de la. También en el caso de la riquezia o la riqueciosis, ¿sí? En el caso de la tularemia, en el caso de la peste y en el caso de la brucelosis, es una indicación o son indicaciones, si bien no son de primera línea, aunque sí lo es para la riqueza y por las demás no son de segunda línea, son una opción frente a este grupo de cuadros cuando queremos usar tetraciclinas. ¿Sí? Entonces, eso en lo relacionado con con las indicaciones terapéuticas. ¿Sí? Si bien cuando hablamos del espectro, gran positivos, gran negativos, podemos ligar a anaerobios, aerobios inclusive atípicos. El detalle de que en algún momento en la historia y también en medicina tropical, frente a Plasmodium falciparum, la doxiciclina y la tetraciclina y la clotetraciclina han tenido cierto efecto, han llegado a servir y ser importantes en aquello. Dentro de las contraindicaciones, no podemos dar recién nacidos y en embarazadas. Está contraindicado en embarazadas por completo. Solamente recordarles que en embarazadas que damos betalactámicos, ¿sí? Podemos dar hasta cefalosporinas y podemos empezar con betalactámicos de amplio espectro como la moxi muy sencilla o la penicilina benzatínica. Podemos llegar hasta la cefazolina, podemos llegar a la ceftriaxona, la ceftriaxona sin problema, ¿sí? Son fármacos, los betalactámicos, de mucha confianza en el embarazo, pero las tetraciclinas no lo son. Las tetraciclinas son fármacos que no podemos usar en el embarazo por nada, ¿sí? Condicionan demasiada hepatotoxicidad. ¿Ya? Un detalle importante es que no podemos dar en menores de 8 años, ¿sí? Aunque esto puede variar, inclusive en mayores de 8 años, de 9, 10 años, no se los recomienda, ¿sí? No podemos dar en hepatópatas y en nefrópatas, ¿sí? Aunque el único fármaco que podríamos dar en nefrópatas
y el resto no, sería la doxiciclina, ¿sí? Ya que a diferencia de cualquier otro fármaco, hablando de las tetraciclinas, estas requieren ajuste renal. El ajuste renal, ustedes hacen de un fármaco o de un antibiótico cuando el paciente tiene insuficiencia renal. Este paciente cuando tiene insuficiencia renal no le puedes dar la dosis entera del fármaco. ¿Por qué razón? Porque vas a producir toxicidad y reacciones adversas que te van a costar controlar. No olvides que gran parte de los fármacos tienen un porcentaje de eliminación renal si se tienen gran porcentaje. Y si no están funcionando bien riñones, el fármaco va a seguir girando y girando y girando en el organismo y produciendo un montón de reacciones adversas que llegan a ser un problema en el paciente con falla renal o insuficiencia renal. Razón por lo cual es importante que tú tomes en cuenta que todos los fármacos, dependiendo de la función renal, tienen que tener un ajuste denominado renal. Se calcula en función a la funcionalidad renal el ajuste de la dosis y se los administra. Pero ¿en quién no hacemos eso? Es en la doxiciclina. La doxiciclina no requiere de ajuste renal porque tal cual se ingiere, tal cual se elimina. Razón por la cual también es que ustedes tienen que tener claro esta situación cuando hablamos de los pacientes con insuficiencia renal. ¿Sí? Hasta aquí hemos podido ver las indicaciones, ¿sí? Vayamos a los efectos adversos. Dentro de los efectos adversos tenemos una serie de cuadros. Si bien las tetraciclinas pueden llegar a ser toleradas en forma regular, de regular a bien, ¿sí? Hay reacciones adversas clásicas, como ser el famoso anabody, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea. ¿Sí? Las reacciones gastrointestinales son comunes, ¿sí? Para este grupo de fármacos, mucho más en un paciente que tiene algún tipo de gastropatía, gastritis, cerebro ulceroso, ¿sí? Si bien de todos estos, la doxiciclina es la mejor tolerada, ya aún la doxiciclina puede producir cierta gastrolesión en menor grado, que esta va agravando dependiendo del tiempo de manejo, ¿sí? Y de hecho, también se ha visto la denominada colitis pseudomembranosa producida por el uso de las tetraciclinas, con la presencia del Clostridium difícil, ¿sí? Obviamente se ha erradicado o estas tetraciclinas han condicionado cierta condición a nivel intestinal, lo que ha generado la proliferación de Clostridium difícil, lo que ha generado la colitis pseudomembranosa, ¿sí? Algo que ustedes no pueden olvidar dentro de las reacciones adversas, ¿sí? Si bien es cuando hablamos de eh, los efectos gastrointestinales y la colitis pseudomembranosa, no podemos dejar de hablar de los efectos que produce a nivel de los dientes y del crecimiento óseo, ¿sí? A nivel de los dientes, estos fármacos en menores de 8 años, y aún así en mayores, hasta los 10 años, pueden llegar a depositarse a nivel de los dientes. Los, va, los van a teñir de café negro oscuro, más o menos. ¿Ya? Eh, lo que hace o condiciona de que tenemos que tener cuidado en administrar en niños menores de 8 años como punto de referencia. Y al depositarse en los dientes, condiciona aquello, pero también llegan a depositarse a nivel de los huesos, ¿sí? Lo que genera, por ejemplo, cuando hablamos de los dientes, una generación, un color medio café, medio negruzco, medio gris en los dientes y en las encías, ¿ya? Pero también puede producir desde lo que llamamos displasia de encías, hiperplasia de los dientes, inclusive al depositarse en los huesos puede generar deformidades, ¿ya? Y estas son reacciones adversas clásicas que en el detalle del depósito en dientes y en huesos suele ser preguntado.
y hablando de los niños menores de 8 años, ¿sí? Por otro lado, otro detalle importante que no puedes olvidar es que las tetraciclinas pueden generar la denominada fotosensibilidad. Eh, lo que pasa es que el paciente, mientras está recibiendo tetraciclinas, digamos doxiciclina, debe evitar la exposición solar directa, ya, y es mejor que siempre que use un buen sombrero amplio, ya, y tengamos nuestro paciente pueda usar inclusive tal vez cremas de protección solar, ya. Esto fundamentalmente por el metabolismo del calcio, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es que estas reacciones adversas son la fotosensibilidad es parte de sus reacciones adversas. Por otro lado, también tenemos la nefrotoxicidad, ¿sí? Producida por las tetraciclinas, ¿sí? Las tetraciclinas pueden generar lo que denominamos la denominada diabetes insípida nefrogénica, ¿sí? Por sus efectos a nivel de la nefrona, siendo en grado o menor grado, en mayor grado o menor grado, nefrotóxicos. También También podemos ver cuadros asociados a vértigo, ¿sí? Como en el caso de la aminociclina, ¿ya? El uso de la aminociclina ha mostrado cierto tipo de efectos asociados a la presencia de vértigo, alteraciones de la marcha, acufenos, ¿ya? Y de hecho, eh, se ha visto cuando nosotros usamos tetraciclinas en mayor o menor grado, siempre un grado de hepatotoxicidad. Esta hepatotoxicidad eh, puede condicionar una serie de problemas, pero también se ha visto de que puede alterar la flora bacteriana saprofita normal, produciendo cierto tipo de presencia de superinfecciones como ser la candidiasis oral o candidiasis vaginal en el caso de mujeres tratadas con tetraciclinas, o niños, o igual en el caso del paciente varón, ¿sí? También puede producir el denominado síndrome de Fanconi, ¿sí? Eh, las tetraciclinas, al producir el síndrome de Fanconi, eh, o sea, es una reacción adversa de alguna forma clásica, digamos. El síndrome de Fanconi es un trastorno de los túbulos renales de la nefrona o del glomérulo, lo que prácticamente va a condicionar, ¿ya?, la eliminación de aminoácidos, va a condicionar la eliminación de glucosa, la eliminación de un montón de sustancias, ya, lo que hace que este trastorno de los túbulos renales, por eso decimos que es nefrotóxico, ya, en el cual ciertas sustancias que normalmente son absorbidas, ya, al torrente sanguíneo, no lo son en el caso del síndrome de Fanconi, ya. Eh, si bien estas sustancias pueden ser eliminadas desde aminoácidos, proteínas, glucosa y demás, pueden ser, son eliminadas en grandes cantidades, ¿sí? Eh, una de los que produce el síndrome de Fanconi son las tetraciclinas, ¿sí? Y bueno, en esto no, es importante no asociar el síndrome de Fanconi con la denominada anemia de Fanconi, que no debe confundirse o no se sugiere confundir estos dos cuadros.
¿ya? Y de hecho, el fenómeno Fanconi está claro que puede tener cierto tipo de carácter genético y hereditario. En su administración endovenosa puede producir flebitis, mucha flebitis, ¿sí? Y también se ha visto de que puede producir lo que llamamos un pseudotumor cerebral, ¿sí? Un pseudotumor cerebral, lo que puede condicionar, inclusive, si es que hay algún cuadro de lupus eritematoso sistémico o inclusive el agravamiento del bloqueo neuromuscular inducida por algún otro fármaco asociado a este pseudotumor cerebral de la mano de la diabetes insípida que habíamos mencionado. Entonces, eso es lo que puede producir las tetraciclinas y bueno, también eh, dejar claro también de que cuando usamos en cierto tipo de cuadros, ¿sí? Se puede combinar, como decíamos, por ejemplo, cuando hablamos en la gastritis o en por Helicobacter pylori, se sugiere combinar con inhibidores de las bombas de protones, como es el omeprazol, el pantoprazol, más el metronidazol, más la doxiciclina, inclusive más un beta-lactámico o más un antiácido, dependiendo del esquema que se puede asumir, y les explicaba que se usa como una opción en la terapia de Helicobacter, asociando a otro tipo de fármacos. Algunos otros recomiendan el uso de la asociación de tetraciclinas no beta-lactámicos en el uso de la neumonía, ¿ya? Y la doxiciclina podemos usar o podemos asociarlo ya a otras familias, en el caso de cierto tipo de uretritis, cuando les explicaba, les decía que las uretritis normalmente son de tipo mixto. No se aconseja asociar a cationes mono, di o trivalentes, ¿sí? Como en el caso del calcio, el magnesio, el zinc, el hierro, el aluminio, ya fundamentalmente para cuidar su absorción, ¿sí? Eso en relacionado con las indicaciones, con las contraindicaciones, con los efectos y con los efectos adversos. Hasta aquí habríamos hablado de lo que son las tetraciclinas. No sé si, aunque bueno, para finalizar, voy a hablarles rápidamente de lo que es primero los mecanismos de resistencia. Dentro de los mecanismos de resistencia, aquí tenía un cuadrito que me lo copié igual. Tenemos, no, no está aquí. Bueno, dentro de mecanismos de resistencia, tenemos, si bien las citocinas pueden generar lo que llamamos la alteración del sitio de acción, ¿sí? En la historia del antibiótico se ha visto que la resistencia puede ser producida por alteraciones cromosómicas y la transferencia de plásmidos, aunque en la actualidad esto ha cambiado. Sin embargo, la resistencia de las tetraciclinas va a estar asociado a la disminución o aumento del flujo de proteínas por medio de una bomba de transporte activa de proteínas. Y es aquí donde podemos mencionar que existe la denominada protección ribosómica, que está asociada al impedimento de la unión del antibiótico, ¿ya? A su diana terapéutica por una proteína específica, que es la más común, ¿sí? Por otro lado, otra posibilidad es la expulsión del antibiótico a través de bombas de expulsión o las denominadas bombas de flujo o de flujo. Esto condiciona también que estos mecanismos de resistencia normalmente pueden eh, trabajar de esta forma. Y por otro lado, se ha considerado como el caso de la activación enzimática como parte de los mecanismos de resistencia, ¿sí? Si bien
Las tetraciclinas pueden decodificar la resistencia de una generación a otra a través de plásmidos. Eh, Está claro también que eh, pueden transferirse de una especie a otra, ya generando la misma resistencia. Y por eso que hay que tener cuidado con el uso del antibiótico. Siempre se recomienda poder iniciar el antibiótico y poder terminarlo. Una mala costumbre en la actualidad es el poder dar un día o 2 días de tratamiento. Sí, hay las denominadas dosis únicas en el manejo de ciertas infecciones, pero siempre cuidar, dependiendo del tipo de infección, cuidar los tiempos de administración, ¿sí? Y no condicionar la resistencia, ¿sí? Entonces, hay 2 genes asociados a la resistencia de las tetraciclinas, si no me equivoco, el gen TET y el gen OTR son los responsables de la resistencia de las tetraciclinas, ¿sí? Y bueno, llevan solo de las bombas de expulsión, y bueno, estos son los mecanismos de resistencia de las tetraciclinas. Para despedir el tema de tetraciclinas, voy a explicarles un poco y simplemente recordarles que la tigleciclina, ya, si bien para varios autores es una glicalciclina o una gliciciclina, y para otros puede ser una tetraciclina de tercera generación, simplemente recordarles que su mecanismo de acción es el mismo que de las tetraciclinas, se llama una 30S, etcétera, 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 ¿ya? Pero su espectro de acción está fundamentalmente asociado a infecciones de carácter cutáneo, ¿sí? Como ser tiene buena actividad frente a lo que es el Staphylococcus aureus, ¿sí? Incluyendo el vaticino resistente y mucho más el vaticino sensible, ¿ya? Sin embargo, también posee actividad frente a Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium, y bueno, en eso puede tener muy buena actividad frente a bacterias gram negativas, ¿ya? En el que hay que recordar y dejar claro que, por ejemplo, en el caso del Proteus, la Providencia y la Morganela no tienen, las tres no tienen ninguna acción, ¿ya? Eh, Inclusive frente a pseudomonas no tienen, las tres no tienen acción, ¿ya? Eh, Podemos o pueden haber, en el caso de las bacterias gram negativas, como la E. coli, como ser inclusive la Klebsiella, siendo una opción de relativa importancia por su aspecto, ¿sí? También se ha visto que pueden actuar frente a bacteroides frágiles y el Clostridium difficile en el caso de la tigleciclina. Hasta aquí hemos visto lo que son tetraciclinas. Ahora vamos a hablar y voy a finalizar con explicándoles un poco de lo que son o lo que es el cloranfenicol. Si bien el cloranfenicol es un fármaco que hace muchos años, debe ser hace unos 30 años atrás, ha salido de mercado porque se hablaban de reacciones hematológicas, la famosa plasia medular, y que no, que muchas reacciones adversas, eh, mm, y bueno, todo aquello hizo que el clonfenicol fuera sacado de mercado, ya, y por esa razón se le tenía mucho cuidado. Sin embargo, el antibiótico cloranfenicol tiene un espectro muy, muy particular, razón por la cual eh, puede llegar a ser opción frente a infecciones por gram positivos, por gram negativos, anaerobios, espiroquetas, rickettsias, clamidias y microplasmas muy parecida o un aspecto parecido a las de las tetraciclinas, con algunas consideraciones diferentes. De esa lógica,
el cloranfenicol es que en la actualidad, desde los últimos 10 años, ha sido retomada en el manejo y ha sido retomada porque hay reacciones adversas que no han sido demostradas, incluyendo la plaza medular, ¿sí? Es por eso que hemos vuelto a usar, ¿ya? Y ustedes seguro que lo van a usar y seguro de la importancia. Vamos a ver hoy día un poco más de lo que es el cloranfenicol, ¿sí? En eso, el cloranfenicol, un poquito de historia. Vamos. Es un antibiótico que fue identificado prácticamente por Holder en 1947, ¿sí? A partir de este actinomiceto denominado Streptomyces venezuelae, que es un hongo, ya se sintetiza o se aísla el cloranfenicol, ¿sí? En eso, el cloranfenicol en 1948 se comenzó a usar frente a diversas infecciones. Eh, en 1950 fue en donde les comentaba, les explicaba que se descubrió un grupo de patologías de tipo sanguíneo y hematológico, como ser la famosa plasia medular, por la cual fue sacada de mercado, pero les reitero también que ha vuelto nuevamente a mercado porque se ha demostrado de que estas reacciones adversas no eran tan producidas por el cloranfenicol. En la parte de la estructura química, dejar claro de que eh, el cloranfenicol tiene un grupo nitro del anillo de benceno, ¿ya? Eh, que ha sustituido o ha sido sustituido por un grupo de metilsulfonil, ¿sí? Y de hecho, en esto, cuando hablamos del cloranfenicol, tenemos el tianfenicol también, para la presencia de este grupo metilsulfonil, ¿sí? Y de hecho, tanto el tianfenicol como el cloranfenicol son súper parecidos. Sin embargo, el tianfenicol es una molécula que ahora está reemplazando al cloranfenicol porque obviamente se lo ha asociado o no se lo asociaba a placer medular, aunque los estudios recientes han mostrado de que el cloranfenicol tampoco producía esa placer medular, como les comentaba. Desde esa lógica, vayamos a ver esa es la fórmula global. Aquí vemos el nombre químico del cloranfenicol. Y bueno, en el mecanismo de acción, si bien es un fármaco que se va o va a trabajar a nivel de inhibir la síntesis proteica, ya, una vez que este fármaco se une y atraviesa a través de difusión facilitada, a través de canales acuosos y porinas a lo que es la pared bacteriana, eh, llega a unirse en forma reversible en la subunidad 50S, lo que va a hacer que altere la fijación del aminoácido fundamentalmente y evita la formación del complejo aminoacil ARNT, muy parecido a lo que hacían las tetraciclinas, nada más que la diferencia es que este se ponía a nivel 50, la unidad 50S, ¿sí? Y obviamente esto va a considerar o va a tener como, o va a haber la presencia de una enzima peptidiltransferasa que normalmente no va a poder actuar sobre sus sustratos. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, se consideran antibióticos de amplio espectro, ya pese a que ejercen una acción bacteriostática, pero también tienen cierto efecto bactericida sobre algunos bacterias sensibles,
En el caso del Haemophilus influenza, el Streptococcus pneumoniae y la meningitis, he visto muchos papers que en la actualidad se está usando mucho en ciertos cuadros de meningitis con muy buenos resultados. ¿Sí? Aún en nuestro medio tienen mucho temor el poder usarlo y estoy seguro que ustedes lo van a usar mucho más que nosotros. Seguro que sí. Y bueno, en eso también inhibe reversiblemente las proteínas en las células procarióticas que contienen el ribosoma 70S, en el que se ha visto de que puede llegar a unirse a nivel de las unidades ribosomal 70S a nivel mitocondrial, ¿ya? Y de hecho, en esto, el cloranfenicol es bactericida frente frente al Haemophilus influenzae y el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitis. Es bactericida, no lo olviden. Así que esto puede ser pregunta de parcial. La subunidad 50S, la subunidad 70S también puede ser pregunta de parcial. Ya, bueno, en eso, si bien dejamos claro de que no, los ribosomas no van a poder fijarse las tiras de RNA y van a desplazarse a lo largo de las mismas, por lo que la relocación ribosómica parece quedar desacoplada de la síntesis de los peptídicos, condicionando la inhibición de la síntesis proteica como mecanismo de acción claro para el cloranfenicol. Entonces, desde esta lógica, esto es el mecanismo de acción, pero se habla, y muchos papers también lo mencionan, en el que eh, la acción del cloranfenicol llega a ser dependiendo de la concentración, siendo dosis dependiente. ¿Sí? Al ser dosis dependiente, puede condicionar la denominada mielosupresión, ¿sí? No la anemia plástica, sino mielosupresión, ¿sí? Y bueno, y esto está relacionado con la inhibición de estos ribosomas mitocondriales, ¿sí? Es lo último que comentan algunos estudios. En el caso de la... Debíamos dejar claro esto, 50S, listo. En el caso de los mecanismos de resistencia, ¿sí? Ya en los mecanismos de resistencia tenemos, por un lado, la modificación del sitio blanco a nivel de la unidad 50S, lo que condiciona la disminución de la afinidad. Entonces, este es un mecanismo de resistencia que es el cloranfenicol. Por otro lado, los aminoglucósidos, digo, el cloranfenicol puede condicionar la denominada sensibilidad cruzada, donde una acetiltransferasa va a inactivar el cloranfenicol e impiden su unión a ribosomas bacterianos, ¿sí? Estas acetiltransferasas pueden ser, como revisamos, transferidas de una bacteria a otra. Por otro lado, también tenemos dentro de los mecanismos de resistencia eh, el factor de transferencia de resistencia adquirida por conjugación en el caso de ciertas bacterias como Cella E. coli, la Salmonella y el Staphylococcus aureus. ¿Ya? Y obviamente esta puede ser mediada por plásmidos, por transposones, etcétera, lo que condiciona la disminución de la permeabilidad de la pared bacteriana a la droga. Entonces, si bien la presencia de acetiltransferasas, que va a ser un mecanismo de resistencia clásico, que se van a encargar de activar el antibiótico, eh, normalmente este es muy parecido al de las tetraciclinas, ¿sí? Sigamos. En esto es importante ver, un ratito se ha saltado mi diapositiva. Ya.
En el caso de la farmacocinética, ¿sí? Ah, si bien habíamos dejado claro que la mielosupresión va a ser dosis dependiente, ¿sí? En relación a la inhibición de los ribosomas mitocondriales, eh, a mayor concentración puede producir mayor depresión que llega a ser reversible de la amenolase. En el momento que cortamos el medicamento, esto llegaría a parar, aunque les reitero que hay estudios que han demostrado todo lo contrario y han asociado la mielosupresión a otro tipo de factores y a factores mucho más genéticos. eh, Tiene una biodisponibilidad del 50%, ¿sí? Entonces, eh, si bien la biodisponibilidad del 50% en el cual el fármaco puede llegar a alcanzar picos séricos importantes en el tema de la administración vía oral, eh, normalmente vamos a encontrar la presentación o la absorción va a ser por vía oral, pero también podemos encontrar una presentación endovenosa. Sí, el denominado succinato de cloranfenicol es una presentación endovenosa, ¿sí? Y de hecho, esta presentación endovenosa llega a ser inactiva y tiene que activarse a través de un proceso de hidrólisis hasta llegar a cloranfenicol activo. Por otro lado, la administración, si bien la administración vía oral es bien tolerada, la administración intramuscular también es bien tolerada. Eh, y bueno, en esto es importante eh, dejar claro que la absorción intramuscular, si bien es tolerada, es lenta y su distribución es amplia, pero no es uniforme. La mayor concentración se va a ubicar a nivel hepático y a nivel renal, muy bajas a nivel cerebral y cefalorraquídeo. Se acumula en leche, placenta, encéfalo, bilis y humor acuoso. El volumen de distribución oscila entre 0.5 a 1 litro y su absorción va a ser gastrointestinal. En esto, el metabolismo va a ser hepático por conjugación con ácido glucurónico, ¿sí? En recién nacidos y lactantes, la velocidad de eliminación es demasiado lenta, es por eso que no nos damos en recién nacidos y lo hacemos con mucho cuidado si es que lo hacemos. Aunque he visto que se ha estado usando el reactor en cuadros de meningitis en infantes. Las contracciones urinarias son bajas. La vida media de eliminación es de 1 a 6 horas, teniendo un promedio de 3.3 horas. En nefrópatas desde 3 a 7 horas y prolongada en pacientes con cirrosis y ascitis e ictericia y en recién nacido hasta las 28 horas. Dentro del espectro, el espectro de acción, eh, ya habíamos dicho que es un antibiótico de amplio espectro, porque incluye gram positivos, gram negativos, espiroquetas, micobacterias, etcétera. ¿Sí? Entonces, en eso tenemos un grupo de bacterias que son tal vez las más comunes. Las encontramos en este lugar, como es la Salmonella typhi. Por muchos años y para muchos autores y para muchos exámenes, de primera línea siempre ha sido considerado como el tratamiento de la salmonelosis, el cloranfenicol, pero también ciertos tipos de infecciones por gram negativos como ser el Proteus, Neisseria, Shigella, Bruselas, pero también se han visto buenos efectos en la infección por el Vibrio cholerae. ¿Sí? También puede llegar a tener se diría, efectos de relativa importancia a nivel de lo que es el Haemophilus influenza, el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitis, pero fundamentalmente en infantes siendo bactericida. Ojo, y lo dijimos hace un rato, y lo reiteramos y aclaramos que es pregunta de parcial. Además que puede llegar a ser, digamos, útil
frente a infecciones por Aerobacter aerógenes, por infecciones por E. coli, Bordetella pertussis, Pseudomonas Pseudomonas y bacteroides frágiles, ¿sí? Entonces, ese es el espectro de acción, ¿sí? En eso tenemos, eh, podemos usarlo como manejo profiláctico y como parte del tratamiento en el caso de infecciones por riquecias o la riqueciosis, las clamidias, micoplasma, la listeria monocitogenes, el Clostridium y la leptospira, ¿sí? Mejorando las concentraciones en infecciones por estreptococos, estafilococos, y habíamos dejado claro aquello. Y bueno, en esto, dentro de las indicaciones, en la actualidad se está manejando como de primera línea la meningitis bacteriana, en las infecciones por anaerobios, ¿sí? Cuando hablamos de cierto tipo de infecciones y lo usamos frente a infecciones por anaerobios, cuando hay un foco intraabdominal, ya siendo una alternativa frente al metronidazol o a la clindamicina. La salmonelosis es otra indicación importante, como lo habíamos dejado claro, y puede ser un tratamiento alternativo en el uso de las tetraciclinas, ya lo habíamos dicho, en riquecias, en clamidias, en la fiebre recurrente, la enfermedad de Lyme o la borreliosis, y en la angiomatosis basilar. Entonces, desde esta lógica, estas son las presentaciones farmacéuticas. Vienen en cápsulas de 250 a 15 miligramos, vienen suspensiones y en jarabitos de 125 a 250 por cada 5 ml, gotas oftálmicas, inclusive en la actualidad es muy usado las gotas oftálmicas eh, eh, para las conjuntivitis bacterianas, ¿sí? Independientemente del germen, pero lo usamos siempre de primera línea, es en lo que más vas a ver el uso del cloranfenicol en la actualidad, aunque el eritro ya está volviendo y lo estamos cada vez usando mucho más. La solución ótica o en colirio al 0.5% también es una presentación que puede llegar a servir. Entonces ya hemos dejado claro que en la meningitis bacteriana, la fibratozoidea y en otras más, como ser alternativa al tratamiento de las tetraciclinas, como la rickettsiosis, la brucelosis, la clamidiasis, la enfermedad de Lyme o la borreliosis y la hematosis bacilar, son una opción, ¿sí? Dependiendo, y obviamente esto va a variar el uso dependiendo de la dosis y bueno, dentro de los efectos adversos producidos por el cloranfenicol, si bien no se considera como un antibiótico de primera línea para un montón de infecciones en la actualidad, le reitero, está volviendo su uso con mucho cuidado en las meningitis, ¿ya? Y en el uso de cierto tipo de salmonelosis, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos de las relaciones adversas, al no ser un fármaco muy usado, podemos ver de que primero, por ejemplo, cuando hablamos de las reacciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, constipación abdominal, es clásico, porque esto es la vieja confiable, como por ahí dice un autor que está escuchando en la web. Y bueno, esto es clásico para cualquier antibiótico. Sin embargo, algo clásico es la denominada toxicidad hematológica. La toxicidad hematológica asociada a las alteraciones de la médula ósea, ya normalmente está, puede llegar a manifestarse a través de la denominada plasia medular o hipoplasia, pero clínicamente nuestro paciente va a tener reticulopenia, anemia, leucopenia, trombocitopenia, ¿ya? Y en los que los niveles de hierro no llegan a aumentar, llegan a mantenerse bajos, lo que condiciona este detalle. Por otro lado, también el detalle de la anemia plástica de tipo idiosincrático, que
que se asocia a un carácter genético, eh, puede llegar a ocurrir normalmente eh, semanas o mucho tiempo después del tratamiento, ¿sí? Aunque depende, siempre va a depender del tipo de paciente. Eh, los casos de anemia plástica son casos demasiado raros, por lo cual al paciente que recibe tratamiento con cloranfenicol se recomienda que pueda tener seguimientos de tipo hematológico o a través de hemogramas mensuales o semanales inclusive para ir viendo aquello. Se ha visto la presencia de cuadros leucémicos en infantes por el uso de cloranfenicol, inclusive de anemia hemolítica asociada a déficit de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa. Por otro lado, si bien cuando hablamos de toxicidad a nivel sistema nervioso, se habla de la presencia de cefalea, confusión, delirio, psicosis, visión borrosa, bloqueo neuromuscular, neuritis óptica y periférica, pero también estas secuelas neurológicas por el uso del cloranfenicol pueden terminar inclusive en la pérdida reversible de la visión, con neuritis periférica, cefaleas, depresión y confusión mental. Las reacciones de hipersensibilidad, que son reacciones clásicas para el uso del cloranfenicol, ya, inclusive la denominada la respuesta de Erk-Scheimer durante el tratamiento de la sífilis, brucelosis o la fiebre tifoidea, o la fiebre tifoidea, ya, y también se ha visto de que puede producir sangrados por alteración de la síntesis de la vitamina K. En esto, el uso del cloranfenicol también puede estar asociado a ataques de estos tipos de porfirias agudas, por lo que no se recomienda en este tipo de pacientes o con esta enfermedad, pero también no se recomienda usar el cloranfenicol cuando los pacientes están con la presencia de algún tipo de vacuna. Entonces, por otro lado, también se tiene el síndrome de gris neonatal, ¿sí? Si el fármaco fuera administrado dentro de las primeras 48 horas de vida, normalmente 3 a 4 días de tratamiento continuo de dosis relativamente altas, ya puede condicionar la presencia del síndrome de gris de recién nacido. Este síndrome se caracteriza por distensión abdominal, que puede tener la presencia de evacuaciones líquidas verdosas, emesis, cianosis progresiva, habiendo un color grisáceo ceniciento a nivel del neonato, lo que condiciona a la par flacidez, shock y muerte, habiendo el colapso vasomotor, respiración irregular, hipotensión, estos neonatos no duran mucho tiempo, ya, razón por la cual fundamentalmente es por la dificultad en poder conjugar el cloranfenicol y de hecho mucho cuidado en el tema de las dosis, entonces aunque siempre va a ser una opción en el momento de tratar de ver un neonato con meningitis, eh, eh, he visto de que suelen llegar a arriesgar el uso de cloranfenicol sin medir las reacciones adversas. En eso, cuando hablamos de, si bien el cloranfenicol produce el síndrome de gris neonatal, el síndrome de gris neonatal siendo una reacción adversa, reacción adversa clásica para este antibiótico. Bueno, en eso, algo que no podemos dejar de mencionar son las reacciones de hipersensibilidad, ¿sí? Donde tenemos las reacciones cutáneas, donde puede haber prurito, fiebre urticaria, angioedema, rash, broncoespasmo, fotosensibilidad, anafilaxia, y bueno. En la parte de las reacciones renales y genitourinarias, la proteinuria y la hematuria son características del uso del cloranfenicol, habiendo una elevación de la urea y la creatinina y además de retención urinaria. Cuando no usamos el cloranfenicol, no usamos en embarazadas por nada, ya que atraviesa la barrera hematoencefálica, ya,
en el tercer trimestre pueda dar origen igual a una intoxicación neonatal, ya hemos hablado de síndrome gris neonatal, ya, y bueno, en la parte de las interacciones, por su efecto y porque inhibe de manera reversible ciertas isoformas de citograma P450, ya, por ejemplo, puede aumentar la concentración de la difenilidantoína, la vida media de la propamida la aumenta, disminuye la respuesta de la vitamina B12. También, en el caso de la asociación con hierro, se inhibe o demora la respuesta por detrás de la migración de glóbulos rojos, aumenta la vida media de los anticoagulantes orales, ¿sí? Eh, obviamente en el caso del metabolismo hepático reduce la producción de la vitamina K, condicionando hemorragias. Con dicomarol y warfarina se aumenta el riesgo de hemorragia, reduce la eficacia de los anticonceptivos orales, es por eso que el isoprotenicol, cuando una paciente está recibiendo anticonceptivos orales, llega a ser contradictorio por reducir la eficacia. En el caso de la amoxicilina, la penicilina y la ampicilina, de la misma forma. Y bueno, hasta aquí habríamos hablado y habríamos llegado y se les habría explicado lo relacionado con el cloranfenicol, ¿sí? Bueno, no sé si en relación al cloranfenicol y las tetraciclinas hay alguna duda. ¿Preguntas, doctores? Bueno, o han entendido todo o no han entendido nada. Bueno, confío en que han entendido algo. Para que vean, porque les decía que iba a ser complicado y aún así solamente con los dos temas casi me ha tomado 2 horas. Sin embargo, sí recordarles que voy a quedar con